Capítulo 5. La consumación. La decisión final acerca de qué libros integrarían el Nuevo Testamento y qué libros quedarían afuera se tomó casi al unísono con el anuncio de Constantino que marcó la puntada final del proceso iniciado aquella noche en que Pablo partió rumbo a Damasco. Constantino, emperador de Roma, después de ver una cruz en el cielo, antes de una batalla de la que su ejército salió victorioso, anunció que esa visión, seguida de triunfo, era señal suficiente para que el imperio dejara de perseguir cristianos y adoptara como estandarte la cruz, y como religión, un cuerpo de ideas convenientemente elaboradas por Pablo, en una serie de libros que al mismo tiempo eran escogidos como el canon definitivo del Nuevo Testamento. La elección de esa compilación se realizó por votación, y el resultado fue el esperado. El partido mayoritario, conformado por acólitos de Pablo, consiguió meter 14 extensas cartas de su líder, así como los 3 evangelios influidos por Pablo, y un par de breves epístolas de Pedro. El bando minoritario, de seguidores de Juan, logró que de su guía quedaran, a duras penas, su evangelio y 3 delgadas cartas. Los años, los siglos posteriores, terminaron de callar y borrar de la memoria las sospechas que por entonces elevaban los partidarios de Juan, quienes advertían una llamativa similitud entre las dos puntas de lo que para ellos era un evidente plan. Plan que se inició con Pablo, quien vio una luz en el cielo y se convirtió, y se consumó con Constantino, quien vio una cruz en el cielo y se convirtió. Ambos sufrieron una extraordinaria mutación a causa de un destello entre las nubes, que los transformó a los dos en su relación con los cristianos, de feroces enemigos en amigables correligionarios. También les resultaba sospechoso a quienes defendían el legado de Juan que Constantino proclamara haber ganado una batalla gracias a la presencia de la cruz, en un tiempo en el que la legión romana llevaba ya una prolongada racha sin sufrir derrota alguna en un enfrentamiento armado. No por nada era tan adecuado que el dios al que adoraba Constantino, hasta el minuto previo a su cambio de fe, se llamara Sol Invicto. No debe pasarse de largo ese dato del dios Sol Invicto, que tuvo sus derivaciones. Pero antes hay que tomar otra senda que sale de esta encrucijada, y cuyas consecuencias tampoco han sido exiguas en la historia del Occidente. Al haberle atribuido a la cruz el éxito en el campo bélico, Constantino abrió la puerta para los milenios que vendrían de ejércitos encolumnados detrás de ese símbolo como bandera. Las cruzadas en Medio Oriente, los más de 1000 años de guerra por conquistas territoriales en Europa, libradas por papas como Julio II, quien, espada en mano y grito de ataque en garganta, capitaneaba a sus tropas en las conflagraciones. No corresponde a este libro recorrer el historial bélico de la Iglesia del bando ganador, que es tarea más bien de una enciclopedia. Corresponde solo marcar que sí, guerra es antónimo de paz. Entonces la lucha armada es contraria al mensaje original de Jesús, rescatado por Juan en sus evangelios en frases como les dejo la paz, les doy mi paz. Juan 14:27. Y les digo esto para que en mí tengan paz. Juan 16:33. De la misma forma, el acto de combatir es contrario a las enseñanzas del hombre que dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los que están conmigo habrían combatido. Juan 18:36. Y así también, matarnos los unos a los otros es contrario a la doctrina primaria de Jesús, sintetizada por Juan en sus cartas. Amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. 1 Juan 4:7. Amémonos los unos a los otros. El mandamiento que tenemos desde el principio es vivir en el amor. 2 Juan 5:6.
Ejercer la guerra es tan opuesto a todo lo que Jesús representaba como lo es acumular tesoros materiales. Jesús, quien predicaba el desprendimiento y practicaba la pobreza, dijo: no acumulen tesoros en la tierra. Mateo 6:19. Y le recomendó a un joven: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Mateo 19, 21, 22. Imposible calcular cuántos bienes posee la iglesia del bando ganador. Nadie tasará jamás los tesoros acumulados, producto de siglos de conquistas en el campo de batalla e intercambios en la arena política. Pero uno puede visitar www.ior.ba y darse una idea de la riqueza líquida. La extensión .va es por Vaticano y IOR es por Instituto per le Opere di Religione, más conocido como Banco del Vaticano. En una de las páginas del sitio, uno puede observar la ganancia neta de cada ejercicio anual de la institución, expresada en millones de euros. Lo contradictorio no es que un banco gane dinero. Eso es congruente con su razón de ser. Lo contradictorio es que, para ganar dinero, obtenga sus ingresos utilizando la imagen del hombre que dijo: no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Juan 2:16. No hagan de la religión un negocio, con ganancias expresadas en millones de euros. Obtener ingresos, sin embargo, se volvió una de las actividades primordiales del bando mayoritario, cuando Jesús ya no estaba. No hay pasaje alguno de los evangelios en que se lea que Jesús poseyera bienes. Tampoco hay pasaje alguno en el que Jesús aparezca pidiendo. Nunca pidió. Siempre dio y multiplicó. Pero cuando él ya no estaba, las cosas cambiaron. El dinero se volvió de pronto una cuestión relevante. Según se desprende de los textos de Hechos de los Apóstoles, libro en el que Lucas relata los viajes de Pablo, quien inició su recorrida por el imperio en dupla con Pedro y luego se separó de él y continuó su periplo acompañado hasta el final por Lucas, Marcos y otros discípulos. En el capítulo 5 de Hechos, con Pedro todavía en escena, Lucas expone el episodio de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer, Zafira, vendió una propiedad, se guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti, guardándote una parte del dinero del campo? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Unas 3 horas más tarde llegó su mujer. Pedro le preguntó: ¿es verdad que han vendido el campo en tal suma? Ella respondió: sí, en esa suma. Pedro le dijo: mira junto a la puerta las pisadas de los que acaban de enterrar a tu marido. Ellos también te van a llevar a ti. En ese mismo momento, ella cayó muerta a sus pies. Un gran temor se apoderó entonces de todos los que oyeron contar estas cosas. Hechos 5, 1 al 11. Así, al pasar del Evangelio escrito por Juan a los hechos descritos por el discípulo de Pablo, el Nuevo Testamento pasa del libro en el que Jesús intenta sembrar amor al libro en el que el bando ganador intenta sembrar temor. Pasa de un libro en el que Jesús usa la palabra para curar a un libro en el que la palabra se usa para matar. Jesús le decía al paralítico que se levantara y el paralítico andaba. Le decía al ciego de nacimiento que abriera los ojos y el ciego veía. Una sola palabra suya bastaba para sanar. Ananías y Zafira, en cambio, al escuchar determinadas palabras, cayeron muertos. Y su crimen no había sido asesinar, ni siquiera robar.
Técnicamente no habían hecho otra cosa que desprenderse de un inmueble para realizar una donación, y luego se habían quedado con un porcentaje de un capital que, para empezar, les pertenecía. Pero el mensaje original respecto de los bienes materiales, que podría resumirse en vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y si no, no te juzgo, da un vuelco a esta altura del Nuevo Testamento, ya con Pablo a la cabeza en lugar de Jesús. Se transforma en vende todo lo que tienes y danos no a nosotros, y si no, te matamos.